días, bienvenido a TDC. El día de hoy abordaremos el caso de la destitución de Dilma Rousseff, pero para abordar un caso tan complejo como este, debemos primero hablar de los antecedentes. Primeramente, comenzaremos explicando quiénes Lula da Silva y Dilma Rousseff, en gran medida los arquitectos del Brasil moderno. Lula da Silva es un líder histórico del Partido de Trabajadores brasileño, un partido con orientación izquierdista que obtuvo el gobierno de la nación en el año 2003. Sus orígenes son obreros y sindicales, y su discurso se articula en torno a la desigualdad, uno de los mayores problemas de Brasil, y frente al sistema político surgido tras la devolución de la democracia. En 2013, con la victoria de Lula, tras décadas de gobierno de corte moderado, conservador y elitista, se supuso una revolución en el modelo político brasileño y dejó su cargo en 2011. El poder llegó en manos de Dilma Rousseff, su sucesora. Ambos han logrado posicionar a Brasil entre una de las economías emergentes más importantes del globo y acabando con desigualdades económicas y sociales que existían en la sociedad brasileña, tradicionalmente gobernada por una élite blanca. Tanto los gobiernos como de Lula da Silva como de Dilma Rousseff han sido objeto político primordial de los partidos de oposición y gran fuente de rechazo por parte de la clase alta y media. Brasil es un país política, económica y socialmente dividido, y el triunfo de Lula y Rousseff se debe primordialmente a los sectores empobrecidos, ya la imagen renovada limpia y la belicosidad contra la corrupción. Dilma Rousseff es una economista y política brasileña perteneciente al Partido de Trabajadores. Tuvo la oportunidad de tomar la presidencia por primera vez en el año 2011. Luego, al ser reelecta en el año 2014, se le acusó de una serie de irregularidades. Es más, se hizo un llamado a la realización de un juicio político, lográndose su destitución en el año 2016. Michel Temer es un político y abogado brasileño, quien fue vicepresidente durante el mandato de Dilma Rousseff. Sin embargo, actualmente se encuentra en la presidencia de Brasil debido a que tuvo que asumir luego de la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff. Elio Bicudo, fundador del Partido de Trabajadores, fue un abogado y político brasileño quien, a pesar de encontrarse en el mismo partido con la exmandataria, terminó por apoyar el proceso de un juicio político, es decir, el impeachment. Esto respaldado en su conocimiento acerca de la operación Lava Jato, que consistiría en una serie de sobornos que mediaron relaciones de Dilma Rousseff en conjunto con la petrolera Petrobras. La denuncia alude a lo que en Brasil se llama pedaladas fiscales, lo cual consiste básicamente en la utilización de fondos de bancos públicos para cubrir programas que están bajo la responsabilidad del gobierno. Los opositores de Rousseff afirman que esta práctica está prohibida por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Aunque gobiernos anteriores han ejercido esta práctica, se asegura que durante el mandato de Rousseff esto se hizo algo frecuente, tanto en su primer gobierno como en el segundo. También se le acusa de expedir decretos sobre materias presupuestarias sin la autorización del Poder Legislativo, así también como de recibir sobornos por parte de la petrolera Petrobras. Se da inicio a la sesión del presente comité con la discusión de las maniobras fiscales del actual gobierno, que han permitido al país entrar en una crisis económica y social. La presidenta violó las normas fiscales, maquillando el déficit presupuestario. El gobierno maquilló las cuentas públicas a través de pedaladas fiscales, retardando el traspaso de dinero a bancos públicos y privados y a grandes administraciones. Cubrir el retraso de las transferencias del gobierno es un tipo de financiación de la Unión, una práctica prohibida por el artículo 36 de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Tales actos revelan serios indicios de gravísimos y sistemáticos atentados a la Constitución. El Ejecutivo no puede realizar acciones que necesitan la autorización legislativa, y sin dicha autorización esto va en contra del principio de separación de los poderes, rompe el equilibrio que hay entre ellos, y nadie tiene poderes ilimitados. Para finalizar, en la presente discusión se ha tomado la siguiente resolución. Dado que la presidenta Dilma Rousseff ha roto las leyes de responsabilidad fiscal, rechazamos la administración de la actual presidenta, aprobando que se lleve a cabo el juicio político. Lo que está en juego en este juicio no es solo mi mandato, es el respeto a las urnas, a la voluntad del pueblo y a la Constitución. Lo que está en juego son el avance de los últimos 13 años, de los ingresos de la población más pobre y de la clase media. Tras la discusión de la comisión investigadora por parte del caso de Dilma Rousseff, se aprobó el impeachment, es decir, el juicio político de la presidenta. Ahora existen dos posibilidades:
Una es que se encuentre culpable del juicio político por parte de los senadores, quedando Michael Temer en el poder. La segunda es que no se encuentre culpable del juicio y que la presidenta siga en el poder durante 2 años más con una coalición disminuida. ¿Cómo se destituye a Dilma Rousseff? Bueno, lo que pasó fue que una Cámara de Diputados comienza a investigar a Dilma Rousseff por el motivo de que, según ellos, Dilma Rousseff estaba utilizando dineros de bancos públicos para encubrir el déficit en el que incurría su nación. Entonces, al tener suficiente antecedente, estos presentan formalmente la acusación frente a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, para continuar con el juicio, debe votar si está a favor o en contra de este, y para que continúe con la gente que está a favor, para que pase a la Cámara de Senadores, debe haber 2/3 de diputados a favor. En este caso vendrían siendo 342 y 512. Pasa a la Cámara de Senadores. En ese momento se incurre en otra votación, los senadores deben votar a favor o en contra, pero estos necesitan solo de una mayoría simple, o sea 50+1. Y en Brasil esto vendría siendo 41 senadores de 81. Si los senadores vuelven a aprobar esto, se pasa al juicio formal, la presidenta es suspendida de sus funciones y asume durante este tiempo, que vendría siendo 180 días, el vicepresidente. Termina el juicio, vuelven a votar los senadores, y para que Dilma Rousseff sea destituida del cargo, deben haber a favor de esto 2/3 de los senadores, o sea 61 senadores. Al haber 61 senadores se destituye a Dilma Rousseff por lo que se le ha acusado. En este caso vendría siendo el uso de bienes públicos, del dinero de bancos públicos para cubrir su déficit, y asume el vicepresidente hasta lo que debiese haber sido el fin del mandato de Dilma Rousseff, que vendría siendo el año 2019. Para hablar de ética y moral en la gestión pública, primero debemos definir qué vendría siendo la ética y qué vendría siendo la moral por sí solas. La moral es el conjunto de normas que vendrían normando el actuar del individuo y son utilizadas por los ciudadanos continuamente en el día a día. Orientan sus acciones y sus juicios sobre lo que es moral o inmoral, correcto o incorrecto, bueno o mal. Y la ética vendría siendo la reflexión de esto, o sea, es la investigación de la conducta humana e intenta explicar estas normas morales a través de teorías e intenta hacerlo de forma fundamentada y racional.